como compromiso, que es esa complementación de ese proceso que tanto el estudiante como el profesor tienen para darse cuenta si eso que estaban haciendo lo están haciendo bien, y es de las dos partes, ¿no? Yo vi en una que era centrado en el estudiante, y para mí no es tan centrado en el estudiante porque, como decíamos ayer, uno se da cuenta con los resultados, las calificaciones, que uno también, o sea, que uno lo está haciendo mal o bien, porque no obtiene un promedio de lo que decíamos ayer. Si todas las notas están muy buenas, es porque uno eso lo está haciendo tampoco, así tampoco es. Tiene que tener un nivel de complejidad para que el estudiante sienta que fue más allá de lo que estábamos. Y haciendo alusión a algo que señalaba el profe Ula, que menciono a veces en algunas conversaciones con los colegas, es que vivimos de olas, ¿cierto? Casi siempre es semántica, entonces para aprendizaje para la comprensión, luego le hemos dado unos giros y finalmente pues empiezan una serie de variaciones, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en riesgos, en emociones, entonces uno le puede poner al final lo que quiera. Ahora últimamente he visto que hay un aprendizaje basado en escenarios, que está basado en hacer supuestos y mucho sociodrama, pero en la perspectiva del profesor no todo, y lo señalaba usted muy bien ayer, no todo eso es para utilizarlo, no uno tampoco engolosinar con toda alternativa, sino que cada asignatura marca su propio derrotero, demuestra uno con la experiencia. Entonces todos los profesores, porque hay copia, nos dividíamos en los salones. No, tranquila. Nos dividíamos en los salones y lo que hacíamos era pues cada uno revise los exámenes de los estudiantes, y a veces tocaba que el auxiliar, porque los profesores estaban en clase, y a veces tocaba que la secretaria, porque los auxiliares estaban en clase. Yo también en ese momento había dicho en un comité de ética que hubo una reunión de los que dije, oiga, el problema de la ética no es en los proyectos que los profesores le firman o no le firman, el problema de la ética es un problema de base que en todos los cursos debería haber una cátedra de ética. Palabra dicha, piensen lo que sigue. Profesora, una cátedra de ética. La cátedra concurso, la cátedra nacional o marxista, no me acuerdo cuál de las dos. Y yo quedé, o sea, le dije, mire, yo con mucho gusto sí me financian un estudiante que me apoye. Así sí, un estudiante de posgrado que me apoye con mucho gusto. Diseñamos entonces a la par mía los parciales, los 3 parciales, la materia de la aula de informática que estaba en mudo y la cátedra de ética que estaba planeada. Salimos perfecto. Íbamos a empezar a hacer los tiempos y simulacro. Simulacro que fue, no fue simulacro porque eso fue eterno. El simulacro que nos quedamos en virtual. Y yo en ese simulacro, yo recuerdo que empezamos la facultad de medicina fue de verdad de las pioneras así que hago en decir de 6 a 8 de la noche nos vamos a capacitar todos. No podemos antes, primero porque todos los médicos tienen pues, consulta, no se sabía cómo se iba a manejar la cosa, mejor dicho. Y en ese momento yo no las aprendí bien por la carrera. Y además los estudiantes esperaban la clase. Entonces yo martes y jueves de 11 a 1 me reunía con ellos sin clase porque todavía no sabía qué hacer. Nos dicen listo, y creo que nos mandaron como vacaciones, ¿no? Pero bueno, listo, que sí que clase. ¿Yo qué hice? Mi PowerPoint en clase. O sea, no tuve tiempo de meter ninguna de las herramientas que había aprendido, porque además en medicina teníamos un componente de bienestar nutricional. Ustedes no se imaginan los casos que había. Y yo tuve, sin ser psicóloga y tomando un tratamiento más grande, pero los chicos pedían, profe, ¿podemos reunirnos el sábado? Y yo, listo, sábado. Profe, ¿podemos reunirnos el sábado en la tarde? Listo. Pues, como no podíamos salir, y estábamos todos ahí en la casa, ¿qué hacíamos? Pues, yo tenía grupos de ayuda todas las horas. De hecho, tuve casos así muy fuertes de estudiantes que escribían a las 11 de la noche. Y mi esposo me decía, ¿te vas a poner a responder? Y yo, sí. Si un estudiante le escribe a un profesor a las 11 de la noche, tiene algo, algo le está pasando. Pues sí. La novia estaba embarazada. Él estaba en otro lugar, se acababa de enterar que estaba embarazada, no sabía qué hacer, horrible. ¿Cómo no le voy a escribir a alguien que me dé confianza y me diga qué hago?
¿no? Bueno, después de todo eso, yo les hice 10 parciales, 10 quizzes en Moodle. Y claro, los 10 quizzes más el informe del taller, porque no había laboratorio, eran 2 laboratorios, 2 informes de los 2 talleres, que los hacía el ingeniero. Es un ingeniero que trabaja en fisiología y pues siempre hace los 2 talleres, los 2 laboratorios. Y listo. Dije yo, ok, pero me di cuenta que estaba reventada. O sea, de verdad ese diciembre yo terminé reventada. Dijo que además todo en diciembre le digo, raro, bueno, ok. Siguientes meses no les voy a hacer 10 porque si me morida, van a ser 6. Y le bajé a 6. Dije, ok, con 6 ahí vamos. Siempre con la condición, porque todos tenían, que si era 3.55, les quedaba 3.55. No les iba a subir más. Hasta que la norma insistió, entonces tocó la norma aplicar este semestre. Y así fue porque todo era por Moodle. Entonces por Moodle es práctico porque si uno les pone falsos verdaderos, casi nunca latinan porque no saben leer, porque no comprenden el escrito, y eso es bueno porque los hace uno hacer la tarea. Pasó nuestra cátedra, que también fue virtual, y en la cátedra teníamos, yo no me acuerdo cuántos estudiantes. Y era absurdo porque me decían, profe, ¿cómo voy a evaluar? Y dice, es que yo diseñé este curso no para evaluar. Y va a ser online, ¿qué les voy a evaluar? Yo no les voy a evaluar. Además tenía todos los invitados que eran de ética en diferentes áreas, yo ya ni me acuerdo. De hecho, esa cátedra quedó grabada, ética, probidad y civilidad, Manuel Ancisa, y la otra era neurociencia para todos, que fue tan criticado por el ESE. Entonces, bueno, ya me termino ese año y dije, como, pensé en la neurociencia para todos, para relajar un poquito y no hacer una cosa tan pesada, sino que los estudiantes aprovecharan la virtualidad y que no sé qué. Y viene la evaluación. Yo no pensaba evaluar esa carta. O sea, yo decía, esto es una cosa de que chévere, que aprenda, que entienda por qué la mujer es ansiosa y cuando se va a acostar dice, ya no me voy a dormir, y se para 3 veces y el hombre cae, se va a dormir y ronca. Y uno está desesperado porque tampoco puedo conciliar eso, que entendieran esas bobadas que son el ronquido ha sido causante de divorcio. Porque de verdad, la mujer no entiende, y el hombre tampoco, que hay muchas conexiones entre los dos hemisferios y en la mujer. Y en el hombre no hay tantas conexiones. Cuando el hombre dice, la mujer le pregunta, ¿en qué estás pensando? En nada. Es literal, en nada. El hombre tiene esa capacidad que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Es horrible. ¿No les parece que los estudiantes es horrible? Uno no tiene esa posibilidad de no pensar en nada. Es absurdo que no la tengamos, pero bueno. Esa era para no evaluar. Y vienen y me dicen, no. Entonces tienen que ajustar porque tienen que tener los resultados esperados, tienen que tener objetivos, tienen que tener. Armamos, yo otra vez invito a los estudiantes, porque yo solo no puedo, invito que le paguen a otro, porque sí le pagan a otro, sí le pagan a los estudiantes por la cantidad de trabajo y monitores, pero no daban más. Le pagan a otra, y al final yo me frustré. En esa cátedra yo quedé frustrada porque fue linda, las charlas fueron preciosas. Tuve una profesora del Rosario que trabaja la parte de ética en medicina, todo con películas, fue divina. Y al final los estudiantes tocaba evaluarlas, y evaluarlas es un trabajo virtual, entonces tocaba que hicieran una infografía. Y yo decía, no, hay cosas que no merecen en la vida ser evaluadas. Si usted se va a tomar una cátedra por gusto, hombre, disfrútesela, todos tienen 5. Algo han aprendido si se vienen a escribir y algo los habrá motivado. Entonces, en esas asignaturas yo peleé y dije, no vamos a hacer una cátedra. Mi próxima cátedra en ese sentido estaba pensada de cátedra para padres, para no padres, para futuros padres, para padres por accidentes, porque uno en eso de la pandemia uno dice, a uno nunca lo educan a ser papá, hay que orientarles a. Después de esa experiencia dije, nunca más una cátedra, o sea, no. Hay perspectivas que no son tan optimistas porque pues ya en el ejercicio de lo que nosotros hacemos pues nos damos cuenta que todo esto
como ya lo mencionaron ustedes y el cual comparto también, suena muy bien cuando lo decimos, pero cuando lo ponemos en práctica, pues ya empezamos a ver que hay cosas que no funcionan tan bien. Y una de esas es la alineación curricular. ¿Qué es lo que pasa? Que pues cada docente es un mundo, ¿sí? Y construye sus procesos evaluativos dependiendo de las necesidades de su asignatura, sus resultados de aprendizaje y también de lo que él considera que es mejor para que se puedan demostrar que se va avanzando en los resultados de aprendizaje. Esto tiene múltiples formas de poderse matizar. La más común es la que mencionó el profesor, es generar estandarización. Eso es bueno en cierta medida, pero no es una estandarización total. Las estandarizaciones totales no son positivas en un proceso de aprendizaje porque hay asignaturas que tienen ciertas particularidades que necesariamente requieren un proceso metodológico y evaluativo distinto. Pero como lo he visto que lo hacen en algunos programas, el programa en su metodología general plantea nuestra metodología, digamos por excelencia, o la que nosotros vamos a utilizar es aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cada asignatura tiene la obligación de por lo menos una actividad incorporar esa metodología. O, por ejemplo, vamos a trabajar con estudios comparados, entonces por lo menos una actividad es estudio comparado. Por lo menos una de las que pone en práctica tiene que cumplir con ese elemento. Esa es una forma de hacerlo, no se estandariza totalmente, pero hay un componente de una metodología transversal a todo el programa que permite a los estudiantes relacionarse con esa forma de resolver las situaciones. Puede ser problemas, casos, retos, bueno, etc. Otra forma en que se ha logrado, sobre todo en los pregrados, esta no aplica tanto para los posgrados, es generar proyectos integradores. Entonces es un proyecto que es transversal a toda la carrera. En cada semestre ves esa área común que es proyecto integrador y básicamente ese proyecto integra los conocimientos que adquieres de la mayoría de las áreas de tu semestre y desarrollas un proyecto. No estás desarrollando 7 o 8 proyectos, sino que desarrollas un proyecto con los diferentes enfoques que recibiste ese semestre. Esa es otra forma de hacerlo. Digamos, ¿sí? ¿Cómo funciona ese proyecto integrador con respecto a los distintos avances de los estudiantes? La gran mayoría no van en línea. De hecho, al menos aquí en la universidad, creo que el promedio estaba como en 11 13 semestres, dependiendo de la carrera para terminar. Siempre hay desalineaciones en esos avances. Entonces, ¿cómo manejan eso? Pues hay, en algunos casos, como lo he visto, digamos, nunca he participado ni he sido profesora en los proyectos integradores, pero conozco casos, sobre todo, no sé en ingeniería, no conozco ninguno, puede que exista, los he visto sobre todo en administración. Entonces, lo que hacen es que se asigna el proyecto integrador en semestre, entonces este es el proyecto integrador de tercer semestre. Y todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos que se solicitan para ese proyecto integrador, no necesariamente es que estés completamente en tercero, es que las materias que necesitas para hacer el proyecto integrador las tengas check. Entonces, cursas ese proyecto integrador y básicamente es, te asignan un proyecto y tú lo resuelves a partir de esos aspectos que abordaste en tu avance. Vamos, eso es una forma de hacerlo que parece más compleja, pero que al final cuando se pone en práctica, de allí resultan cosas muy interesantes porque se hacen proyectos grandes de impacto. Por ejemplo, vi temas de responsabilidad social, temas, por ejemplo, de medioambientales relacionados con energía, con sostenibilidad, temas, por ejemplo, enfocados a economías verdes. O sea, sí se pueden hacer cosas interesantes porque además el caso que conocí, ellos hacían una visita al semestre al territorio en el cual iban a aplicar su proyecto. Entonces los estudiantes iban, indagaban, conversaban, aplicaban digamos como los formatos, entrevistas, encuestas en el sector para poder levantar información de primera mano y poder realizar ya como un impacto más aterrizado a la realidad del territorio. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Y hay un elemento ahí también que es implícito que quiero que ustedes se lleven de este espacio también, que es muy importante, y es la dosificación. Nosotros, no es todo lo que nosotros queramos ponerle a los estudiantes, es lo que nos compete de acuerdo a nuestra cantidad de créditos y a nuestros resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa?
La mayoría de universidades, bueno, que tienen estándares de calidad altos como esta y pues como otras que tiene Colombia, y lo que pasa es que siempre estamos por encima de lo que es, nunca por debajo. Es decir, el estudiante siempre recibe más de lo que realmente debe recibir. O sea, tiene que hacer más lecturas, tiene que presentar más exámenes, tiene que entregar más tareas. Entonces, claro, eso, si yo lo veo a pequeña escala, que es mi asignatura, digo, no, pero pues no es tan grave. Pero si el estudiante tiene otras 7 materias por las cuales tiene que responder, entonces eso ya sí se empieza a ver grave. Porque quiere decir que el estudiante tiene que dedicar más horas que las que tiene en el día. Entonces recuerden que hay el crédito tiene unas condiciones y eso es importante tenerlo en cuenta, y eso no va en detrimento de la calidad, porque hay una idea popularizada y es que la calidad es inherente a la cantidad de trabajo que el estudiante tiene que resolver en una asignatura. No necesariamente. En ocasiones es mejor menos actividades de mayor esfuerzo para el estudiante que muchas pequeñas actividades que de pronto a él al final yo no tenga elementos suficientes para saber cuál es su realidad al final del semestre. Entonces, como ayer lo hablábamos y como ahorita lo vamos a ver, esa planeación que nosotros hacemos debe ir enfocada precisamente a hacer varias revisiones en el semestre o en el periodo académico que estemos trabajando, pero sin perder en perspectiva, sin perder de vista que esa carga que yo le voy a dar al estudiante pues debe ir en correspondencia con la realidad de mi asignatura. Sí, hay asignaturas de 3 créditos que por supuesto exigen mucho más que una asignatura que tiene 1 crédito o 2 créditos. Entonces eso lo tenemos que trabajar también en términos de evaluación. Profesor, hay otro elemento, eso creo que también lo habíamos conversado ayer, y es la evaluación. Desafortunadamente no solo depende de los docentes, hay unos elementos a nivel de programa académico que pues también nos afectan. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, si un estudiante puede registrar hasta 20 créditos, pues va a tener una carga académica grande que lo va digamos como a disminuir su rendimiento en ciertas cosas porque no va a poder responder por todo. Eso es una cosa que nos afecta. Por otro lado, también nos afectan, ya lo habíamos hablado, las condiciones del estudiante, su condición contextual, no solo su proceso de pensamiento, sino su condición contextual. Entonces, lo que sucede aquí es que si el estudiante no es un estudiante organizado en su tiempo, por eso esas competencias que son competencias blandas, como se les ha dicho históricamente, pero que son competencias muy importantes para la vida, pues deben ir transversales también en las asignaturas, y es cómo logro organizar mi tiempo, cómo logro tomar decisiones, cómo logro trabajar en equipo, porque eso van a ser competencias que al estudiante por supuesto le van a servir para organizar su tiempo y no dejar todas las tareas para el último día, el domingo, antes de llegar aquí y llega trasnochado, reventado, las tareas a medias, pues porque el tiempo no le alcanzó. Entonces eso hace parte. La mayoría de universidades tienen apoyo de áreas de bienestar y estos temas que los apoyan o les hacen ese acompañamiento, pero lo que sucede es que no todos los estudiantes recurren a eso o aprovechan esos espacios. Entonces son muchos factores los que juegan en un proceso evaluativo. Sin embargo, como docentes, la responsabilidad es ¿cuál? Construir un sistema evaluativo que sea coherente con los resultados de aprendizaje, que sea coherente con el grupo al cual yo me estoy dirigiendo. Si yo tengo un grupo de 200 estudiantes, pues va a ser muy difícil que yo haga 12 evaluaciones, 10 evaluaciones y que haga retroalimentaciones individuales a cada estudiante porque me voy a enloquecer, ¿sí? Por el volumen. Entonces, esas decisiones las tengo que tomar iniciando. Si yo tengo planteado un programa que contempla todas estas evaluaciones y tengo un grupo con esas características, pues ya sé que tengo que hacer algunos ajustes. Entonces, creo que esa es la responsabilidad como docentes. Hay cosas que de pronto se nos salen un poquito de las manos y lo que podemos es proponerlas en los espacios que están, digamos, construidos para eso y, por supuesto, enfrentar esa realidad porque no tenemos, digamos, en ese momento como otra posible solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros quisiéramos apoyar al estudiante, pues el estudiante es un ser autónomo que seguramente tomará sus decisiones y en las cuales nosotros pues no vamos a influir 100%. Entonces, lo que nosotros sí podemos garantizar es tener un sistema de evaluación coherente que cumpla pues con los requerimientos básicos para que el estudiante logre sus resultados de aprendizaje.
Entonces son problemas y preguntas que nos hacemos claramente todos los que estamos en estos escenarios. Entonces, dicho todas estas dudas, vamos a empezar un poco a conversar de los temas de hoy que están muy relacionados con lo que ustedes acaban de plantear, porque hoy vamos a hablar de las estrategias evaluativas, es decir, de lo que ya es concreto. ¿Sí? Ya ayer hablamos de la evaluación, hablamos de los tipos de evaluación, hablamos un poco de cuáles eran esas características históricas que había presentado la evaluación, qué es una evaluación formativa. Y ahora vamos a revisar puntualmente las estrategias de evaluación. Bueno, listo. Estos temitas los vamos a ir abordando a medida que yo vaya avanzando en la presentación. Pero creo que esa no la podemos saltar, ya conversamos sobre las múltiples preocupaciones que nos aquejan. Hoy vamos a abordar un poco el objetivo que les planteé de identificar y aplicar estrategias evaluativas propias de los ambientes virtuales de aprendizaje. Pues por supuesto el diplomado está enfocado al uso de las tecnologías digitales y eso lo voy a ir incluyendo a medida que vamos hablando de las estrategias, porque no son dos cosas que vayan por separado, sino que pues van como en la misma línea. Listo, entonces, esa no es. Cuando hablamos, y creo que ya lo veníamos mencionando a partir de las intervenciones de ustedes, cuando nosotros hablamos de estrategias evaluativas tenemos que tener en cuenta como estos tres elementos que son como el eje motivador o de donde nacen las estrategias de evaluación. Entonces, en primer lugar, el sistema de evaluación. Veamos la evaluación como un sistema, porque ayer hablábamos precisamente de que la evaluación era compleja, es decir, no es algo que es simple, sencillo, yo evalúo, no sé, con un cuestionario, con un examen y listo, no, es un sistema de evaluación que tiene diferentes elementos como tiempo, ¿sí? Tiene también las variables como la complejidad de la evaluación en el momento que la estoy realizando, que era un poco lo que abordaba el profesor, es decir, normalmente la complejidad va aumentando a medida que el semestre va avanzando. Las actividades empiezan desde la más sencilla a la más compleja y todas esas variables nosotros las debemos contemplar en el sistema de evaluación, que es un poco, o lo vamos a graficar pensando en la tablita de la que hablábamos ayer, ¿sí? ¿Cuál es el momento en que lo voy a hacer? ¿A qué resultado obedece? Cuál es el tiempo que el estudiante tiene para desarrollarlo y qué es puntualmente el producto que yo le estoy solicitando. Tenemos que pensar también y definir qué tipos de evaluación vamos a utilizar. Ayer hablamos de algunas que estaban basadas en el momento o la etapa del proceso en que yo las voy a aplicar. También hablamos de la evaluación según su finalidad, es decir, con qué objetivo la hago, y también hablamos de la evaluación según el agente evaluador que la realiza. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta también esa variable. Y finalmente vamos a tener también en cuenta si es una evaluación individual o es una evaluación colaborativa. Es decir, el estudiante la va a hacer solo o la va a hacer con un equipo que se construye. Ese equipo lo voy a decir yo como docente o de manera individual, ellos se van a juntar. Todo eso lo debo definir cuando estoy digamos como determinando si una actividad o una estrategia evaluativa es individual o colaborativa. ¿Listo? Esos son los tres elementos que quiero que tengamos en cuenta a la hora de pensar en esas estrategias. Listo. Listo, entonces como les decía vamos a abordar las estrategias de evaluación y el aprendizaje individual y colaborativo rápidamente porque creo que están bastante familiarizados con el concepto. Y listo. Entonces, ¿qué es una estrategia de evaluación? Algunos de ustedes siempre hablan pues, de los exámenes, otras personas les dicen actividades de evaluación, pero básicamente una estrategia de evaluación está asociada a los medios y también es el producto que se solicita al estudiante, es decir, qué es lo que yo quiero que el estudiante me entregue a mí como docente, ¿sí? Específicamente. Y eso tiene que ser muy claro porque normalmente cuando nosotros formulamos o le solicitamos al estudiante algún tipo de entregable, lo que sucede es que
el estudiante parece entender una cosa y nosotros parece que estamos entendiendo otra. Entonces, es muy, muy importante que ese producto que yo le estoy solicitando al estudiante funja o sea una evidencia del resultado de aprendizaje que el estudiante va a alcanzar. Es decir, hay una evidencia ahí de que él alcanzó en mayor o menor grado ese resultado. Y si lo alcanzó en menor o mayor grado, entonces yo como docente voy a explicarle a él por qué lo alcanzó en menor o mayor grado. Y cuáles son esas oportunidades que veo en esto para que él pueda pues, continuar avanzando. Entonces, siempre vamos a pensar en términos de producto y evidencia, cuando estamos hablando de las estrategias evaluativas o las actividades como ustedes lo quieran llamar. Cualquiera de los dos nombres está perfecto. Y aquí nuevamente, las estrategias de evaluación tienen tiempos de dedicación diferentes. No es lo mismo si yo le digo al estudiante que resuelva un quiz, que es, por ejemplo, de selección múltiple con única respuesta, así yo le digo al estudiante que construya un proyecto. Los tiempos son distintos y esa es la variable que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de construir ese sistema, porque puede parecer, como les decía ahora, que es sencillo y yo lo tengo bajo control porque es mi asignatura, pero quizás yo no tengo en perspectiva todo lo otro que él debe realizar en ese semestre donde tiene que cumplir con una carga académica específica. Entonces, digamos, como esa variable de tiempo que él va a tardar haciendo esa actividad es muy importante. Y básicamente nosotros aquí vamos a pensar, y esto lo mencionaron ustedes también en sus intervenciones, yo tengo que pensar muy bien qué es lo que yo necesito en mi asignatura que el estudiante haga. A mí no me sirven todas las metodologías. Hay profesores que uno les ve sus sílabos y tienen una cantidad de metodologías y eso incluso puede ser contraproducente para el estudiante. Aplico tantas cosas que al final el estudiante no sabe a qué le va a dar prioridad. Entonces es muy importante que revisemos qué de todo lo que hay en el mundo me funciona a mí como docente y en mi asignatura. No todo es funcional, no todos tenemos que hacer gamificación, no todos tenemos que hacer aprendizaje basado en retos, no todos tenemos que hacer escape rooms y toda esa cantidad de metodologías que hay o de estrategias. ¿Qué es lo que a mi asignatura le viene mejor? Y de esa manera pues yo construyo también y propongo a los estudiantes y hago prueba-error. Si en un semestre definitivamente esto no me funcionó, pues ¿qué tengo que hacer? Replantearlo. ¿Por qué? Porque yo creo que las metodologías o las estrategias no son ni malas ni buenas, funcionan con unos grupos y con otros no tanto. Y en ocasiones hay metodologías que son muy potentes o estrategias que son muy potentes, las ponemos en práctica con un grupo de estudiantes y todo sale súper exitoso, y con otro las aplicamos y obtenemos un fracaso total. Los estudiantes no entregan, el resultado no es el mejor, la calidad de los entregables no era lo que estábamos esperando. Entonces, en esos casos es necesario pues reevaluar esa estrategia en particular que estamos aplicando. Entonces, allí también tenemos que tener en cuenta nosotros en qué ambiente vamos a realizar nuestra estrategia. Ese ambiente es físico, es virtual o es híbrido. Entonces, cuando estamos hablando de físico es cuando todos los estudiantes y el docente están en un salón de clases o en un laboratorio o en un espacio que también puede usar tecnología, claro, tecnología digital la puedo utilizar, pero esa es una variable que debo tener en cuenta. Si va a ser híbrido es que una parte de mis estudiantes están aquí, otros están conectados desde otro lugar de Colombia o del mundo, y cuando es virtual es que todos están conectados desde sus lugares de origen. Ahora, ese virtual tiene dos elementos que también vamos a ver, y es que yo puedo estar conectada virtual de manera sincrónica o puedo estar virtual de manera asincrónica. Metodológicamente y a la hora de construir estrategias de evaluación debo tener en cuenta esos elementos, porque no es lo mismo si estoy acostumbrado, porque veo que la mayoría de ustedes evalúan, por ejemplo, con parciales escritos. ¿Cómo hago esto cuando todos mis estudiantes están de manera virtual, pero asincrónica? ¿O cómo lo hago cuando mis estudiantes están de manera virtual, pero sincrónica? O si tengo un grupo de estudiantes aquí y otro que está en otro lugar y a todos a la par les tengo que hacer el mismo examen. ¿Listo? Entonces esa es una variable muy importante a tener en cuenta a la hora,
que nosotros nos estamos pensando las estrategias de evaluación. Vamos a participar aquí rápidamente para volver a armar el debate. Aquí estamos hablando de qué debo tener en cuenta a la hora de diseñar mis estrategias de evaluación. Entonces, muchos de ustedes han ido votando por las diferentes opciones. La que va ganando es la de plantear situaciones de la vida cotidiana o del contexto. Es decir, ayer lo veíamos, que era aprendizaje situado. Es algo que viene del aprendizaje situado, y es que cuando yo llevo al estudiante a su contexto próximo, pues para él va a ser mucho más sencillo entender o tener claro cuál es la aplicabilidad que tiene eso que él está aprendiendo en mi clase, ¿cierto? Y en segundo lugar tenemos poner a los estudiantes como protagonistas, y entonces ahí me devuelvo a la intervención que hizo la profesora al inicio de nuestra sesión. Entonces ella nos planteaba que ella creía que no solo el estudiante era el centro, sino que también lo era el docente, porque el docente tenía que pues cuestionarse sobre sus procesos de evaluación, sobre cómo lo estaba haciendo, sobre cuáles eran los resultados que estaba obteniendo. Entonces, eso es un tema interesante. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la evaluación de los aprendizajes, porque recuerdan que cuando ayer hablábamos de cuáles eran los fines de la evaluación tiene muchos fines. Uno de esos es, por ejemplo, conocer el grado de satisfacción que tienen las personas o los resultados que se obtuvieron en un proceso. Pero hay un fin específico que es de formación. Cuando hablamos de la evaluación de formación, que es esta que nos compete, o la evaluación de los aprendizajes, el centro es el estudiante. ¿Por qué? Porque es la evaluación que le estamos realizando a él. Hay otros fines de la evaluación que están dispuestos a que nosotros podamos evaluar nuestras prácticas, los estudiantes puedan evaluarlas también y podamos hacer como esos procesos de mejora. Entonces se dice que el estudiante es el centro, es porque en ese fin específico de la evaluación el estudiante sí es el centro, porque él debe convertirse en gestor o autor de su propio proceso de aprendizaje. Y para eso, ¿qué necesita? Mayor autonomía. Necesita que el docente no sea tan paternalista o maternalista, por llamarlo de alguna manera, que fue la educación, digamos, como que primó durante muchos años, y era el estudiante no es el que sabe, es el docente, es el que es poseedor del conocimiento, y el estudiante simplemente viene al aula, escucha al docente y resuelve ciertas actividades que se le plantean. Ahora lo que se busca es que, por el contrario, el estudiante sea el centro precisamente para que se sienta artífice de su propio proceso y el docente funja ese rol un poco más de guía, de tutor, de acompañamiento. Y ahí retomo nuevamente la palabra que nos mencionó el profesor también, y es un acompañamiento que hace el profesor y un seguimiento, si lo queremos dar también ese nombre, permanente o pues de manera itinerante a lo largo del proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Listo? También aquí ahora cambió de lugar. En segundo lugar está valorar el proceso y no solo el resultado. Y esto creo yo que es uno de los aspectos más importantes de la evaluación, y lo mencionábamos aquí y lo mencionamos ayer también. La evaluación es un proceso, quiere decir que no se da en un único momento. Entonces necesitamos valorar el proceso que va dando el estudiante, como cuando un niño empieza a caminar, paso 1, paso 2, paso 3, y que ese proceso que él está llevando a cabo realmente tenga algún tipo de significancia en su rendimiento dentro de la asignatura. Y como lo decía bien el profesor, que uno no realice las evaluaciones, o si lo queremos llamar así, o las estrategias o las actividades de evaluación, simplemente para poner una nota, sino por el contrario, para pues hacerle ese seguimiento al estudiante. Aquí tenemos en cuarto lugar incluir muchos y variados tipos de actividades. Y en quinto lugar, conocer y manejar múltiples herramientas tecnológicas. Entonces, esas dos últimas, creo que en pandemia, no sé si ustedes se sintieron así también, era demasiado. O sea, daban no sé cuántos webinars a la semana enseñando la cantidad de herramientas que ustedes se puedan imaginar. Era tanto que era agotador pensar que uno tenía que usar todas esas herramientas. Yo creo que con Kahoot todo el mundo terminó aburrido. Todo el mundo usó Kahoot, utilizaron, en fin. Una guía de 20 herramientas. Claro.
Claro, me acuerdo que uno normalmente desde las áreas de innovación le entregaba a los profesores unas guías de una cantidad de páginas donde les decía si usted va a hacer esto, use esta herramienta, si va a hacer esta, use esta herramienta y así sucesivamente. Entonces, creo yo que no son muchas ni son tan poquitas. Hay que utilizar las que a uno le funcionen y las que pues sean útiles para el proceso. Todos los días sentados en su oficina, pero en pandemia estábamos en la casa y igual funcionaba todo bien. Entonces es lo mismo, es como, creo yo que como fue una situación en la que nadie estaba preparado, no, entiendo que no es lo mismo en caso de los docentes, creo que a todos nos pasa que nos enfrentamos a esa porque era un momento random que no se había vivido antes, entonces lo asumimos de múltiples formas. Hay universidades que fueron mucho más cuidadosas con sus docentes, estuvieron más presentes, les brindaron el apoyo, el soporte. Hay otras de pronto generaron otras estrategias, un poco más de autonomía por parte del docente, donde cada docente realizaba sus actividades, pero ustedes no se imaginan, por ejemplo, yo lo digo desde la perspectiva de mi área, cuando nosotros nos dicen, no, en una semana ya nos vamos remoto, y llegamos pues como a capacitar a los docentes en el uso de Zoom, que era pues la herramienta que la universidad había dispuesto, y los docentes no sabían abrir el correo electrónico. Ni siquiera eso. Y entonces llegaban con el hijo, con la esposa, con el hermano, es que él viene a tomar la clase porque él es el que me va a ayudar a poder seguir dando las clases porque yo no sé ni prender el computador. Entonces, claro, dime, o sea, y lloraban literal, o sea, la gente estaba súper angustiada porque tampoco es como yo lo hago porque no lo quiero hacer, sino porque no lo sé hacer, o sea, no había tenido la necesidad. Entonces, pues en la universidad no sé, trabajan estos señores que han sido, o estas señoras que han sido magistradas, fiscales, y pues son personas que siempre tenían pues como su secretaria que les solucionaba esos temas, y pues la universidad no tenía presupuesto para cubrir todo eso, entonces les tocaba llevar a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, y fue muy estresante para nosotros también, porque imagínate tú intentando explicarle a un profesor que tiene que evaluar con Moodle cuando no sabe abrir su correo electrónico, pues vamos por pasos, porque uno primero aprende a gatear y después a caminar. Y después a correr. Entonces con esos profesores simplemente se acordó que por ahora ellos iban a trabajar su herramienta de Zoom, iban a hacer sus conferencias y que sí o sí tenían que tener un estudiante que los acompañara en todas las sesiones de Zoom porque no sabían entrar a Zoom, no sabían poner la cámara, compartir pantalla, algo tan sencillo como compartir un PowerPoint, no, ni idea. Entonces, claro, era demasiado, normalmente son diferentes niveles de alfabetización digital, pero muy diversos. Hay profesores en la universidad que crean perfectamente simuladores ellos mismos programando y hay otros que no saben abrir el correo electrónico. Perdón, y también creíamos que los estudiantes eran muy digitales sí. y que tenían eso, No. y hablábamos que era peor que uno. Claro, peor que también. uno, y entonces, ¿cómo le explico que haga así? A mí me tocó, yo les puse de tarea que todos tenían que ponerme la foto y el nombre, porque yo no quería más fotico, no quería más ahí encerrado. Cuadros negros. Como no abre la cámara y yo además soy bien ansiosa, yo necesitaba verlos, ¿no? Yo les decía, como no van a abrir la cámara, ponen su foto y el nombre. Tercera clase, mi foto, hasta que les pregunté, ustedes no saben cómo se pone la foto, ¿verdad? ¿Por qué no me preguntan? Pregúntenme cómo se pone la foto. Y ahí ya arrancamos. Y eso a mí me sirvió, porque yo todavía me acuerdo de estudiantes que se quedaban unos minutos, y entonces ahora que ya van lejos, hola Sergio, ¿cómo estás? Y se queda así como, se sabe mi nombre. Yo era el último que cerraba la ventana. Obvio, por eso me sé tu nombre. Porque eres el último que cerraba la ventana. Pero, entonces, claro, cosas así. Sí, Y no eso, eran tan digitales. no, eso está relacionado con lo que hablamos ayer y es el tema de pensar que la proximidad con la tecnología o la afinidad que tengo con la tecnología digital está relacionada con mi edad. Eso es una teoría que ya los tales nativos digitales y eso ya está muy debatido en la academia porque realmente pues la práctica y lo que ha pasado y las investigaciones nos han demostrado que no, que muchas personas que son de avanzada edad se mueven con total tranquilidad con temas de tecnología y tú les explicas y rápidamente incorporan la estrategia y hay jóvenes que tienen total resistencia a esto y que digamos que el objetivo con el que usan la tecnología digital es distinto a
el que nosotros le damos, ¿sí? Ellos normalmente lo usan más para términos de socialización, ¿sí? Y acá se está usando con otro objetivo, entonces eso ya hace que exista una distancia entre ellos. Aquí el profesor, allá y creo que atrás también. Ah, bueno, estaba para no dormirme. Ajá. Estábamos hablando de estrategias aplicadas a ambientes virtuales. Pero una cosa que a mí me preocupa y es, antes de la pandemia, yo tenía una asignatura que incluso se daba para hacer evaluaciones sobre computadores que usaban colaboradores de Google. Sí. Dice, no hay problema. Los computadores de la universidad, buenos o malos, todos son iguales. Cuando llegó la pandemia, ya la evaluación dependía del computador del estudiante y la conexión. Entonces, claro, las 2 horas que daba acá eran suficientes para el computador de acá, pero las 2 horas que daban en pandemia no podía ser suficiente para el computador del estudiante con una conexión. Entonces, la pregunta está, a veces nosotros pedimos requerimientos mínimos metodológicos que el estudiante debe tener, que eso es otra comilla aquí en la nacional, porque nosotros cuando el estudiante se matricula en nuestro programa, no le decimos que tiene que tener que comprar en su casa, esta conexión, estas cosas, para poder seguir las asignaturas que vamos a ofertar. Claro. Y acá debieron de poder darle eso si no lo tienen. Es una mentira, porque acá los lunes, después de domingo, los martes después de festivo, el sistema del internet no funciona. Entonces, ahí vienen las complejidades que tenemos. Entonces, quedan las dudas, ¿sí? Porque a veces pasa una buena herramienta y el recurso que el estudiante quiere tener no está garantizado y no se lo podemos garantizar. Eso que plantea el profesor está relacionado precisamente con lo que mencionábamos y es el contexto, ¿no? Y normalmente lo que sucede cuando nosotros tenemos un programa 100% virtual o un programa en modalidad combinada o híbrida es que cuando el estudiante se matricula, de entrada tú le dices, tienes que contar con un computador, conexión a internet con esta velocidad, porque si no, no vas a poder avanzar en esto, si no tienes lo mínimo. Pero cuando el estudiante se matricula en un programa presencial no se le dice nada de eso, pues porque se infiere que todo se va a ver de manera presencial. Y pues como estamos intentando ir hacia que haya más flexibilidad, pues la flexibilidad está dada también por momentos en que el estudiante no tenga que estar presente en el aula y pueda desarrollar los ejercicios. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente hay herramientas pues, que requieren mayor velocidad de conectividad o que requieren características especiales en los computadores. Y esto, yo siempre, pues ese es mi punto de partida, creo que a veces escogemos las herramientas más complicadas y no necesariamente eso va a hacer que la experiencia del estudiante sea la mejor. Yo creo que todas las actividades que nosotros planteemos en el aula se pueden hacer de manera digital o virtual, todas, con herramientas sencillas, como un documento compartido, como pues ustedes tienen Moodle. ¿Qué versión de Moodle tienen aquí? ¿Ah? Ay, pero ya no hace Moodle en Classroom, no puedes coger. Exacto. Entonces, pues por lo menos Moodle no necesita tanta potencia de internet, es una herramienta de las más livianas que hay en términos de plataformas LMS. Si nos comparamos, por ejemplo, con Blackboard, que es mucho más pesada y mucho más compleja de manejar. ¿Sí? Antes aquí en la Nacional tenían Blackboard y luego hacen la migración a Moodle, pues que es una plataforma mucho más liviana. Entonces, creo yo que es buscar herramientas que no requieran tanta complejidad en los equipos, teniendo en cuenta variables como el tipo de equipo que tiene la persona, pero también que si es Mac, que si es Windows, porque hay herramientas que en Mac no funcionan bien, o hay herramientas que no funcionan bien en Windows, o por ejemplo el tema de la conectividad. Yo creo que eso hay que tener en cuenta esas variables. Digamos que cuando estamos asincrónicamente, eso no afecta tanto, es más sincrónico porque las videoconferencias per se ya son muy pesadas. O sea, cuando yo estoy conectado en una videoconferencia, tengo canal de audio, canal de video abierto al tiempo y además estoy compartiendo pantalla, eso es de lo que más consume capacidad. Entonces, creo yo que cuando estamos hablando de temas asincrónicos, ahí se podría como jugar un poquito más con ese elemento. A continuar y damos un break para avanzar, vamos a ir. En pandemia manejamos
Teams, Meet, Webex, Zoom. Y eso es otra cosa a propósito de lo que ustedes también mencionaron. La universidad debe tener unos lineamientos sobre las plataformas. Por ejemplo, a nosotros nos costó un montón porque en la universidad tenemos Moodle también, nosotros tenemos Moodle 4.3, que es como la última versión, la última actualización que tenemos, y primero empezamos con Zoom, luego la universidad dijo, se les ocurrió una excelente idea y fue, no, pero si nosotros ya tenemos esto, ya tenemos lo del campus de Microsoft, pues vamos a empezar a utilizar Teams. Ustedes no se imaginan la locura. Los profesores básicamente estaban colapsando porque decían, yo ya por fin sabía manejar Zoom y ahora me toca. Y pues ustedes saben que Teams es mucho más compleja, o sea, en términos de su interfaz y es mucho más pesada también, cuando está pues instalada de manera local en el equipo lo bloquea. Entonces, claro, esto fue súper difícil. La única forma de lograr esto es, ahí sí, estandarización. En plataformas se requiere estandarización, porque si no el estudiante va a tener una posibilidad tan variopinta de plataformas que al final va a gastar más tiempo aprendiendo a manejarlas que entregando las actividades. Entonces, uno es estandarización de plataformas, sobre todo en los ambientes virtuales de aprendizaje, donde está el ambiente como tal, que en este caso pues es el ELMS o en este caso pues para ustedes Moodle. Es muy importante tener eso estandarizado. Y otro tema que creo yo también que es importante es la capacitación. Si la universidad me entrega una herramienta, yo necesito saber cómo funciona. Entonces, que la universidad pueda prestar esas posibilidades de capacitación a los docentes, pero no solo en términos técnicos, sino también metodológicos. Es decir, cómo se maneja la herramienta, pero también para qué me sirve, porque si no, pues graves. Si yo no sé qué utilidad le puedo dar a la herramienta, pues la herramienta va a ser subutilizada, que es lo que pasa muchas veces. Compran el último laboratorio, la cosa más elaborada, compran el metaverso y ningún docente tiene ni idea de para qué le puede servir. Entonces, es una inversión que no va a tener retorno porque los docentes no la van a usar porque no saben cómo usarla. Eso pasa mucho, pasa bastante. Porque es el afán de tener la última tecnología de punta. Y mi reflexión en estos espacios siempre es la misma y es, no necesitamos lo último que salió, la tecnología más avanzada, el software más especializado, a no ser que sea una necesidad específica de nuestra asignatura. Pero con cosas muy sencillas podemos hacer grandes proyectos, grandes transformaciones. Las cátedras que eran tantas, pues ahí fue cuando Cisco Webex, porque entonces ya de mí a Zoom y ahora Cisco Webex, porque eran muchos y era la única que aguantaba hacer las divisiones. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar de una serie de estrategias, vamos a hablar de qué recursos requeriríamos para eso y también de algunas herramientas que podríamos utilizar. Herramientas que la mayoría son de libre acceso, que son comunes y que todos conocemos, de cómo las podemos implementar en nuestra aula. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ustedes desarrollen las metodologías, no que tengan la idea de que tenemos que comprar una herramienta para poder hacerla, ¿sí? Entonces, aquí como ustedes lo ven tal cual, una estrategia es, por ejemplo, hacer presentaciones orales, que es algo que no solo nos va a funcionar para que el estudiante específicamente demuestre una competencia o un resultado de aprendizaje, sino que además va a reforzar su competencia comunicativa, que sí que es importante para la vida, podernos comunicar. Y, por ejemplo, sobre todo las generaciones post pandemia, pues tienen un déficit importante en esta área, o sea, la posibilidad de poderse comunicar con los otros, de expresar una idea en público. Nosotros lo vemos todo el tiempo en los estudiantes de la universidad que están más o menos en cuarto semestre, en comparación con otros estudiantes que pues cursaron sus periodos académicos desde la normalidad académica. Entonces ahí hay una brecha importante y creo yo que las presentaciones orales nos dan una buena opción. ¿Cómo las podemos realizar de manera virtual? Sencillo, el estudiante graba un video o hacemos una conexión por una herramienta que ustedes ya tienen, que puede ser Teams, que puede ser Zoom o cualquier otra con la que cuente la universidad, y hacen las presentaciones orales que pueden ser grupales o pueden ser colaborativas también. En cualquiera de los dos casos funciona. Mi recomendación cuando uno hace presentaciones colaborativas o este tipo de proyectos colaborativos es que se nombren roles para los integrantes. Entonces que uno cumpla el rol de, no sé,
líder o pues el que va a dirigir el proceso, otro que sea el relator, otro que sea el integrador, y cada quien que cumpla un rol, y de esa manera se garantiza que las personas pues cumplan unas actividades específicas. O otra manera de hacer las presentaciones orales que cumplen definitivamente y podemos ver que todos trabajaron es mediante la metodología del seminario alemán. Si utilizo la metodología del seminario alemán, pues le puedo asignar un rol a cada integrante del equipo, y de esa manera cuando se desarrolle la exposición voy a poder evaluar cada rol con las características que debería cumplir en su proceso. Entonces esa sigue siendo una herramienta importante y que se puede desarrollar de manera virtual, sí, se puede desarrollar de manera híbrida también y se puede desarrollar de manera presencial. Las lecturas, que sigue siendo una actividad importante porque es algo que hacemos cotidianamente y que también hay formas de evaluarlo, si es nuestro deseo, por ejemplo, haciendo quizzes, lo podemos realizar poniendo lecturas cortas, reflexivas. Yo recomiendo que este tipo de actividades, sobre todo, por ejemplo, las lecturas cortas, reflexivas, se utilicen al inicio de nuestro proceso con los estudiantes, es decir, cuando estoy empezando mi asignatura, puedo iniciarla con una lectura, puedo iniciarla con la posibilidad de que el estudiante vea un video y aplicamos allí sí un quiz que puede ser presencial o puede ser virtual, ¿sí? Ya hablaremos de eso cuando estemos en las preguntas objetivas, y de manera natural se puede desarrollar. Creo que es bien. ¿Y qué necesitamos para eso? El enlace a nuestras bases de datos si es que la lectura está allí ubicada, un PDF si es que la lectura es nuestra y no vamos a incurrir en penalidades por temas de derechos de autor. Podemos utilizar, no sé si es un video entonces o está alojado en alguna página web, simplemente el enlace. Y ahí es importante hacer una mención, y es que si nosotros no descargamos los materiales del lugar, nosotros no estamos incurriendo en ningún problema de derechos de autor, podemos utilizar lo que está abierto. Es decir, ustedes pueden utilizar un enlace a cualquier canal de video, pueden utilizar un enlace a cualquier página web, desde que no descarguen el material. Cuando descargamos el material, entonces ahí sí incurrimos en una violación directa a los derechos de autor, porque estamos copiando. Hagan ustedes de cuenta que eso era como sacar copias a los libros, es lo mismo. Entonces no los debemos descargar, sino simplemente ubicar el enlace de manera digital, que eso cuando nosotros construimos materiales digitales es uno de los elementos primordiales a tener en cuenta. Normalmente tenemos nuestros textos, y yo sé porque pues también he dado clase, escaneados, y entonces les entregamos a los estudiantes esos documentos escaneados, y pues esos no los podemos compartir de manera digital en la plataforma, porque en caso tal de que hubiese una veeduría, pues básicamente estamos incurriendo allí, sean nuestras o poner de dónde las estamos tomando. Aunque, y aquí hago una salvedad, hay imágenes que no podemos usar aún así entreguemos digamos como la cita de dónde la tomamos. ¿Por qué? Porque la determinación que tiene su licencia dice que no puede ser utilizada incluso si damos los créditos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las licencias. Entonces está el copyright, el copyleft, esa es la manera general de verlo, pero dentro de la copyright y la copyleft hay unos elementos al interior que nos dicen en qué podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en copyright, en copyleft, que es la que es gratuita, entre comillas, hay una licencia que se llama Creative Commons, por ejemplo, pero entonces ahí nos dice, puede copiar y editar, puede copiar, editar y tal cosa, es decir, ella misma nos va dando como, y la licencia se conoce porque tiene como unas letras que la determinan, nosotros lo podemos ver, y cuando ustedes, por ejemplo, hacen búsquedas por Google, ustedes pueden filtrar por el tipo de licencia que tiene la imagen. Ahí hay una opción en los filtros. Imágenes, sí, como cualquier imagen que encontramos en internet, lo que sucede es que hay imágenes que no es solo una foto, sino que tuvo posterior trabajo digital de montaje y demás. Entonces, a veces las licencias de ese tipo de imágenes cambian. Entonces, sí es muy importante como revisar eso, sobre todo en imágenes muy específicas pasa, en las imágenes generales no. Si yo busco, quiero un cóndor, pues seguramente me van a salir muchas imágenes gratuitas, pero si yo busco el preciso, o por ejemplo si son ilustraciones, ahí también. Me refiero más como a gráficas y ese tipo de cosas. Gráficas,
la gráfica se incluye en cuál es la licencia que tiene el artículo donde está incluida, porque normalmente las gráficas o los esquemas están dentro de algún artículo o alguna página en particular. En este caso, con la cita, si así está estipulada lo que tiene la revista, porque es que cada revista tiene también sus aspectos de cómo se debe utilizar el material. Entonces, si la revista hace parte de las bases de datos de la universidad, pues no hay ningún problema porque la universidad pues básicamente tiene acceso a esto. Pero si la revista es porque yo en algún momento la descargué porque sé algo de programación y hice ahí un par de cosas y descargué el PDF y ahora estoy utilizando la imagen, pues sí, es como eso, porque el solo hecho de que la revista haga parte de las bases de datos de la universidad nos da permiso a nosotros de utilizar el material. Pero sí hay revistas, digamos, que si nosotros no tenemos acceso, que podemos tener inconvenientes con las licencias. Pero hay que leer cada caso en particular, porque... Claro, pero eso es dispendioso. ¿Usted conoce algún caso de demanda de plagio? ¿Demanda de plagio por esos casos? No conozco ningún caso. El único caso así extraño que pasó fue el del estudiante de los Andes, pero fue por un caso de estas plataformas donde tú subes un artículo, donde descargas un artículo y a cambio te piden un artículo. Y él subió el de un autor y el autor sí lo demandó por plagio, incluso pues está como en ese proceso. ¿Por qué? Porque el artículo no era de él. Era un artículo que él tenía, que seguramente pues accedió por medio de la Biblioteca de los Andes, descargó el PDF y dijo, pues fácil, puedo subir a esas que son esas páginas como Academia y estas. Y efectivamente el autor dijo, no señor, yo no autoricé la divulgación de mi artículo de esta manera y tenga su demanda. Entonces sí es que depende del autor, hay autores que son pues como... Y pues en el caso de uno, cuando uno escribe algo, uno quiere que la gente lo lea, pero pues hay mucha gente que no piensa eso. Entonces sí es como tener cuidado, sobre todo si son materiales que nosotros no tenemos de las bases de datos de la universidad, sino tal vez de otros sitios. Porque pues los de acá de la universidad ya tienen un control, ¿sí? Ya se supone que tenemos ese acceso. Es como eso. Y con las imágenes, pues lo que les decía. Entonces, eso sería como el tema de las lecturas, ser cuidadoso con esa curaduría. Y la recomendación que siempre hago es si nosotros vamos a incluir lecturas en nuestro material, que todas tengan acceso digital. Ojalá que todas pudieran tener acceso digital. Si nosotros estamos hablando de virtualizar o de digitalizar parte de nuestras asignaturas, que podamos ir actualizando nuestros sílabus para que los accesos a las bibliografías sean digitales y de esa forma cuando estamos trabajando en plataforma pues sea mucho más sencillo para el estudiante acceder a los materiales que nosotros les estamos sugiriendo. Que eso pasa mucho en los docentes que de pronto tienen un sílabus hace mucho tiempo, tienen sus libros y de pronto no saben siquiera si el libro está disponible en la biblioteca, de pronto en ebook, que no esté simplemente como libro físico. Porque como les decía, no podemos utilizar el material escaneado. Bueno, aquí también otro tipo de actividades que se pueden realizar son como dinámicas de corta duración. Estas actividades se utilizan mucho, sobre todo creo yo como en temas de inglés y esto, y se utiliza más para hacer como control de saberes. Inmediatamente se realiza un tema y se dicta la actividad, la lección, y de manera inmediata se realiza una actividad como para romper el hielo con los estudiantes y que ellos puedan resolver, como antes todos utilizábamos Kahoot, o en algún momento hemos utilizado Mentimeter, o hemos utilizado Quizzes, bueno, como este tipo de herramientas que son más como para jugar. ¿Por qué? Porque nosotros con eso no vamos a tener pues un control real al final de qué estudiante lo hizo bien y qué no, porque eso no nos va a quedar registrado, mientras que si lo hacemos por medio de Moodle sí vamos a tener esa lectura completa. Ya que ustedes han trabajado bastante esta herramienta, Sí. yo siempre tengo una curiosidad, nada es gratuito, no es gratuito. Entonces la pregunta es, ¿esa información que uno de estas herramientas, es clara esa herramienta, cómo las utilizan? Eso queda allá. Claro. Cuando nosotros entregamos los datos, entonces lo que hace normalmente este tipo de herramientas es, ¿qué hacen con esos datos? Pues venderlos, ¿cierto? Ese es el negocio, que venden grandes volúmenes de datos y pues básicamente ese es, por ejemplo, es el negocio de Facebook.
¿Cuál es el negocio de Facebook? El negocio de Mark Zuckerberg no es tener Facebook porque es una red social bonita donde las tías publican las fotos. Sería chévere, pero no. Es porque pues tienen millones y millones de usuarios con sus datos completos y esto lo negocian ¿con qué? Con publicidad. Por eso mi pregunta, de esas que están ahí, ¿cuáles yo incluso he dejado de usar ciertas herramientas. Esta que está aquí, la que no, personalmente no me gusta es Kahoot, porque me parece que se volvió muy restrictiva. O sea, como que si tú no pagas, ya no pueden sino como 10 personas, 13 personas, entonces, mientras que, por ejemplo, Mentimeter me parece que es una buena herramienta, que es la que yo venía usando de las nubes de palabras y la que respondimos ahorita, y esa no da límite y puedes crear varias actividades y tiene diferentes tipologías, entonces me parece que es una buena herramienta. Normalmente, los datos de dónde los toman estas herramientas, pues son datos que ya están en la nube porque son normalmente tus datos de Google. Ahora, tú puedes crear... Sí, claro. La pregunta es, ¿qué tan seguros son de que no estamos alimentando esas herramientas? No, esta Mentimeter es segura, es una herramienta educativa que de hecho pues muchas universidades pagan las licencias pues que son grandes, pagan toda la licencia para poder tenerla e implementarla dentro de la... Es algo muy parecido como Genially, no sé si la conocen, que es para construir infografías y presentaciones interactivas y tienen un paquete educativo que compran las universidades para que sus docentes utilicen en... También me explicado, por ejemplo, Google saca a veces reportes de qué es la pregunta de médica que más hacen en esta ciudad, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos nosotros estamos dando resultados. Sí, claro. Entonces, estas herramientas pueden capturar información de los computadores de la IP de la Universidad Nacional de hacer ese tipo de preguntas. Dicen, ¿cómo son las formas de las preguntas de esa universidad? Todo eso lo estamos dando. Ah, sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos, si me explico, la podemos integrar o hasta dónde queremos ceder nuestro conocimiento de datos? Claro, esa parte la entiendo, sin embargo, la mayoría de estas herramientas no publican lo que tú trabajas con ellas en tu cuenta, hay otras que sí lo hacen. Y un caso muy común es que antes utilizábamos mucho, es uno para hacer mapas mentales, que tú hacías los mapas mentales ahí y luego cuando alguien buscaba por palabras claves en Google, aparecían los mapas mentales que tú construías, entonces era algo que quedaba público. Y pues esto es básicamente que cualquier persona puede revisar los materiales que tú estás desarrollando en tu clase, hasta donde sé, pero pues no puedo dar fe de ello. Estas herramientas no publican, no hacen público en una búsqueda lo que tú haces ahí. Ahora, que si los algoritmos de estas herramientas toman información para otras cosas, sí, porque seguramente sí lo están haciendo, pues eso lo hacen las redes sociales, lo hacen estas herramientas, lo hacen las plataformas en general, pues porque están conectadas pues a la web y de ahí derivan seguramente sobre todo mucha información para temas de consumo, temas de ofertar cosas, de hacer propaganda, publicidad y demás. Es posible que sí. Llegamos a las famosas preguntas objetivas que veo que es lo que muchos de ustedes ponen en práctica en sus asignaturas. Lo que se conoce como preguntas objetivas son esas preguntas de opción múltiple o preguntas de falso y verdadero que realizamos en exámenes, son muy comunes y se les conoce como preguntas tipo ICFES o preguntas objetivas. Entonces, este tipo de preguntas funcionan efectivamente, como el profesor lo dijo, con bancos de preguntas. Esa es la recomendación. ¿Por qué se recomienda hacer bancos de preguntas? Porque tenemos volumen de pregunta para que las preguntas no sean las mismas para todos los estudiantes. ¿Sabe qué pasa? Y, espérate, profe, vamos a avanzar y ya tenemos el debate. Y porque los bancos de preguntas nos permite hacer algo que el profesor mencionó y es poner niveles de complejidad en las preguntas. No todas las preguntas van a tener el mismo nivel de complejidad. Entonces yo puedo tener 3 bancos de preguntas de mi asignatura.
El banco 1 son preguntas de dificultad 1, el banco 2 preguntas de dificultad 2 y el banco 3 preguntas de dificultad 3. Entonces, ¿cómo normalmente se maneja esa dificultad? Entonces, en el primer nivel de dificultad, normalmente las preguntas van orientadas al conocer. El estudiante conoce el concepto. Yo le pregunto por un concepto en particular y el estudiante lo resuelve. Me dice sí. En segundo momento, entonces, el nivel de dificultad entonces es que el estudiante ya realice, no sé, una aplicación de ese concepto. Entonces yo le pongo una situación problemática y el estudiante debe responderme cómo resuelve esa situación con ese concepto. Y el tercer nivel de complejidad entonces es que el estudiante analice algo y me responda también. Y entonces cuando yo voy a construir el examen, lo que le voy a decir al sistema de Moodle es que me llame de manera aleatoria de los 3 bancos de preguntas. Entonces él va a hacer, lo que va a hacer es que mi cuestionario va a estar alimentado por diferentes niveles de complejidad. El estudiante no tiene idea de eso, es transparente para él, a él le van a ir saliendo las preguntas, yo voy a ir respondiendo y al final pues voy a tener claro como esos datos estadísticos que ya nos mencionó la profesora de cuáles fueron las preguntas que sí respondieron, en qué se equivocaron mayoritariamente y demás. Yo entiendo que tengan fobia a los bancos de preguntas. Yo lo voy a decir porque Ajá. después de que yo empecé a la universidad, a mí me grababan la clase y yo no tenía ningún problema. Claro, pero me di cuenta después que cobraban la transcripción de mi clase. Por eso yo empecé a darles todas las diapositivas. Profesores de mi división tenían bancos de preguntas desde muchos años atrás. Yo no tenía idea porque yo era nueva. Yo apenas empezaba, pero ni sabía manejar cosas y bueno. Los estudiantes de décimo le vendían las preguntas al de noveno, le vendían las preguntas, todos le vendían las preguntas y los bancos de preguntas de los estudiantes eran mejor clasificados que los bancos de preguntas de los profesores. Porque son 130. Con la organización de los Y claro, ¿qué digo yo? Están dando la misma clase y hacen preguntas distintas. Y no puede ser que con este avance, o sea, uno no se ponga calcio hoy para buscar calcio en el hueso, hoy, y mañana usted vuelve y busca calcio en el hueso, y hay mínimo unos 10 artículos nuevos distintos. No puede ser que usted dé la misma clase y evalúe lo mismo. O sea, 10 años después. Claro, profe, pero es que los bancos de preguntas no están relacionados con que las preguntas nunca cambien, están relacionados con que exista gran cantidad de preguntas y que de esa gran cantidad de preguntas de manera aleatoria se dale 5 preguntas para que no se repitan las preguntas entre sí. Sí, o sea, usted lo que va a hacer es tener documentadas sus preguntas y usted las puede ajustar las veces que usted considere. Si usted semestralmente quiere cambiar sus preguntas, las va a poder cambiar. Moodle nos permite hacer cargue de preguntas por medio de Excel, por ejemplo. Entonces, si tenemos las preguntas aquí, nos va a permitir hacer el cargue y nosotros podemos hacer los ajustes de las preguntas. Es decir, el banco no está relacionado, y quiero hacer esa claridad, con la obsolescencia, de que entonces es que yo hice hace 10 años mi banco y hoy tengo el mismo. No, eso es desde el profesor. El problema no es de la plataforma ni de la metodología, sino que el profesor que la implementó, pues no la renovó. ¿Sí? Pero no, los bancos de preguntas son positivos porque nos permiten a nosotros tener incluso, a medida que usted vaya avanzando, imagínese usted semestralmente construyendo, no sé, un banco de preguntas de 50 preguntas. ¿Cuántas preguntas tiene si miramos a lo largo de 2 años? Pues una gran cantidad. ¿Usted cree que los estudiantes van a tener copia de absolutamente todas esas preguntas? No, porque van a salir de manera aleatoria y ellos no tienen acceso al banco. No, ellos no tienen acceso al banco, porque el banco lo tiene la plataforma y ellos no lo pueden ver. Y quiero que se lo lleven antes de hacer el break. Y es, si los bancos de preguntas no funcionan, es porque si ese sistema no nos está funcionando es porque no nos funciona, o sea, entonces si las preguntas objetivas son muy fáciles de copiar es porque esa no es la salida para evaluar, o sea, también tenemos que ser autocríticos nosotros, y es decir, ¿todo se soluciona con hacer preguntas objetivas? No,
¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad de que se copien. Sí, hay posibilidad, pero el problema no es de la plataforma como tal ni el banco de preguntas. El problema en general es porque simplemente si yo no renuevo mis preguntas y siempre van a ser las mismas, pues los estudiantes las van a tener y ellos se van a seguramente algunos, no todos, porque no todos los estudiantes están en el mismo mood, van a realizar esa copia. Pero sí es importante que nosotros no responsabilicemos a la plataforma y a la tecnología de la situación. La plataforma y la tecnología pues son un medio por el cual nosotros podemos facilitar ¿qué? El análisis de la información, tener nuestras preguntas organizadas. ¿Qué les puedo garantizar yo? Que los estudiantes no van a ver las preguntas completas del banco porque ellos no tienen ese acceso, no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen un rol de administrador. No sé, porque yo tenía banco de preguntas en uno. Entonces, que si tenemos un banco de preguntas amplio, pues también se va a disminuir la posibilidad de que ellos se puedan copiar. Bueno, ahí hay diferentes estrategias. Sí. También es que periódicamente se liberan preguntas Sí. en ejercicios para que los estudiantes se familiaricen con las pruebas. Exacto. Y esas que uno libera las reemplaza por una actualizada. Tener un banco de preguntas eterno no es la idea. Exacto. No, y las preguntas Así es. uno quiere que los estudiantes aprendan. Si ya las tienen y aprendieron eso. Exacto. Exacto, así es. O sea, creo yo que por eso es tan importante que nosotros podamos buscar como el punto de equilibrio, es decir, ni todo se puede evaluar por medio de preguntas objetivas, ni todo puede ser construir proyectos, no podemos ir a los extremos, es decir, buscamos un punto medio. Seguramente, sobre todo creo yo que la gran utilidad que tienen las preguntas objetivas es para hacer quizzes. Yo voy a hacer un control de lectura. Quiero saber, ¿el estudiante leyó o no leyó el artículo que le puse a leer? Hago un control sobre esa lectura. Pero creo yo, al final, que no puede ser el único método que yo voy a utilizar en mi asignatura para hacer la evaluación, porque pues corro el riesgo de que los estudiantes, posiblemente, porque pues yo pienso en positivo, se copien. Para mí la copia nunca ha sido, pues yo no lo veo como un gran problema porque al final creo que no es un problema de todos los estudiantes y como lo decíamos ayer, pues también hay muchos estudiantes que se esfuerzan por hacer las cosas bien. O sea, habrán otros que no, pero creo yo que hay que pensar en positivo. Pero entonces sí, los bancos de preguntas nos facilitan la vida a los docentes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que estar inventándonos preguntas todos los días, sino que tenemos un banco, las revisamos, las actualizamos y las utilizamos. Y a medida que pasa el tiempo vamos a ir a tener más y más preguntas. Podemos tener 300 preguntas. ¿Con qué? Con múltiples niveles de complejidad. Esto es muy importante. Que en una pregunta él haga uso de la memoria, en otra su capacidad de análisis, en otra su capacidad de aplicación. Y con eso pues vamos a garantizar que efectivamente yo tengo claro cuál es el nivel de alcance que tiene el estudiante en términos de ese tema que estamos abordando. Y otra cosa muy buena es que la plataforma nos ayuda a analizar los datos. Vamos a ver las estadísticas, las preguntas que más personas resolvieron mal, la pregunta que todos resolvieron bien. Y ahí va la última reflexión al respecto para que tomemos el break y es, la pregunta tiene que estar construida bien, es decir, hay formas y puede ser utilizado como un tema de presaberes, pero también ya en el desarrollo de la asignatura, que ellos puedan hacer representaciones gráficas. Esas representaciones gráficas pues ya existen, digamos, de manera virtual cómo hacerlas, o también se pueden trabajar pues en el aula, o si existe algún software específico para desarrollarlas. Aquí pues doy algunas opciones de lo que puede ser si vamos a hacer representaciones gráficas o temas de textos discontinuos, de los que tradicionalmente se usan en mi área de saber, que son mapas mentales, cuadros sinópticos, mentefactos. Pues utilizamos las herramientas tradicionales que pues están en línea y que son gratuitas. Sin embargo, pues ya ustedes, cada uno desde su área de saber, seguramente pues tiene algunas herramientas que puede utilizar en este tipo de estrategias, que también es una estrategia evaluativa muy interesante. Y uno pone la palabra y encuentra en Google de qué se trata Mentefacto, por ejemplo. Sí, ahí lo puedes encontrar, o si por ejemplo si ustedes colocan textos discontinuos, que es el nombre que pues tienen este tipo de estrategias, ahí van a encontrar qué tipologías de textos discontinuos hay y como qué criterios se pueden utilizar para evaluar ese tipo de textos. Sí, rayita, coma, rayita, ¿es eso?
No, normalmente lo que conocemos como textos discontinuos es eso, los mapas mentales, mapas conceptuales, y los textos continuos, las redacciones de análisis, ensayos y demás. Listo, entonces también podemos, por ejemplo, utilizar tema de ejemplificación de temas a partir del uso de memes, caricaturas. Esto no solo si los encontramos en internet, sino que también se pueden crear dentro de la asignatura, por ejemplo, crear cómics, crear historietas y demás, a partir pues de la construcción de los mismos estudiantes. Podemos trabajar proyectos de investigación, por supuesto, y este tipo de proyectos se pueden trabajar basados en una metodología bien interesante que se llama WebQuest y en la cual podemos hacer pequeñas pesquisas con los estudiantes para que ellos traigan las ideas a clase y las podamos de pronto debatir ya a partir de puntualizando algunos de los conceptos que ellos avancen. Normalmente se llama WebQuest. Y básicamente lo que le pedimos a los estudiantes, nosotros les podemos dar las rutas en las cuales ellos deben hacer las preguntas, les podemos decir todos los buscadores o les podemos decir solo este buscador o solo este tipo de lenguaje, no solo texto o solo video, y básicamente lo que ellos van a hacer es hacer una búsqueda y traer un resumen de lo que encontraron en esa búsqueda, y ya en clase se puede revisar. Se conoce como WebQuest y es bien interesante. Desarrollo de guías individuales, y creo que eso normalmente pues ustedes lo manejan bastante, el tema por ejemplo de guías de laboratorio y demás. También el aula virtual o Moodle, como pues ustedes ya lo conocen, permite manejar ese espacio porque pues Moodle tiene no solo la posibilidad de crear cuestionarios y demás, sino el espacio para entregar trabajos o tareas. Entonces, si el estudiante resuelve algo en un documento de Word o resuelve algo en un Excel, pues también puedo crear el espacio para que él me haga entrega por allí. Y adicionalmente lo chévere es que yo puedo hacer de una vez ahí la retroalimentación, porque Moodle permite que yo le deje a él por escrito la retroalimentación de cada uno de los puntos que entregó. Ahora, esto ya no es automático, sino que a mí como docente me toca hacer la tarea de calificar. Aunque estuve viendo unos desarrollos súper interesantes que se han hecho y que seguramente pronto ya estarán también incorporados en Moodle, de la posibilidad de hacer esas evaluaciones automáticas, incluso de preguntas que son preguntas abiertas, por ejemplo, o trabajos como este, que permiten pues como automatizar de alguna forma esa retroalimentación. Entonces ahí, como les digo, simplemente en Moodle se crea el espacio, el estudiante entrega y nosotros podemos hacer la retroalimentación por la misma plataforma. También podemos utilizar estudio de casos o resolución de problemas, por supuesto que se puede aplicar de manera en ambientes virtuales de aprendizaje, lo podemos hacer de la misma forma o si lo podemos hacer de forma sincrónica o asincrónica. Sincrónica, por ejemplo, si estamos en una plataforma en una reunión sincrónica, simplemente se plantea el problema y las personas participan en el desarrollo del mismo, o le pedimos a los estudiantes a través de un foro que puedan hacer participaciones con las contribuciones que tienen a ese caso o a ese problema, o podemos construir wikis. Moodle tiene la posibilidad de hacer la construcción de wikis, es decir, construir conceptos de manera colaborativa. Entonces se utiliza mucho en las asignaturas para la definición de conceptos. Entonces vamos a generar un glosario para nuestra materia de manera conjunta, se plantea a los estudiantes el reto y ellos pueden ir agregando sus percepciones de ese concepto y al final podemos ir depurando las distintas participaciones y nos quedamos con un concepto más sólido. Eso se puede hacer y pues también resulta un ejercicio bien interesante. Nosotros lo hemos utilizado tanto con estudiantes como con docentes, con un trabajo que hicimos con la Secretaría de Educación de acá de Bogotá, y ellos al final hicieron unos portafolios divinos ahí en la wiki y publicaban las fotos de sus proyectos, las guías que desarrollaron en su proyecto y queda bien interesante. También podemos trabajar presentación o elaboración de textos discontinuos, como les había mencionado, hay más ejemplos, aquí encuentran muchísimos más.
que nos permiten, por ejemplo, también líneas de tiempo para reconocer lo que ocurre con un fenómeno de manera histórica, podemos trabajar cuadros comparativos, infografías, tablas, y que los estudiantes sean los que los desarrollen específicamente. ¿Ahí cuál es la recomendación? La recomendación es que si nosotros queremos que ellos desarrollen una actividad de estas, ojalá les podamos sugerir las herramientas en que las puedas desarrollar. Si bien ellos conocen herramientas, poderles dar algunas opciones para que para ellos sea pues, más sencilla la búsqueda y la construcción de esto. ¿Sí? Digamos. Una pregunta. Sí. ¿Acaso Ajá. Torres Villatura? Inteligencia artificial pues entra a jugar un papel importante acá porque ya no es lo mismo pedirle al estudiante que haga un ensayo hoy que hace 3 o 4 años, ¿cierto? Que de alguna u otra forma teníamos más control sobre el tema del plagio. Ahora bien, podemos utilizar eso a nuestro favor y es precisamente involucrar la inteligencia artificial en nuestro proceso y eso pues también nos da la posibilidad de utilizar la tecnología reciente, la tecnología digital, y es decirle, bueno, vamos a hacer un ensayo, entonces el primer paso para hacer el ensayo es que definamos pues en qué vamos a trabajar y que le preguntemos a la inteligencia artificial y que podamos compartir qué fue la respuesta que dio la inteligencia y podamos debatir sobre lo que ellos encontraron ahí, enriquecer esa propuesta. Hay muchos casos sobre esto, en algún momento estuvimos en una charla con los Andes y ellos lo están incorporando bastante, y es que el primer momento de la actividad los estudiantes lo trabajen con la inteligencia artificial y ya después con el profesor pues van ajustando la propuesta y van avanzando en algo pues como más elaborado, y asimismo ellos también empiezan a hacerse cuestionamientos críticos sobre lo que es la inteligencia artificial y cuáles son las respuestas que les está dando. Ya no piensan que todo ahí está terminado, sino que por el contrario, lo que les ofrece es un apoyo, pero que por supuesto el producto que sale no es un producto acabado y que hay que hacer muchísimo después de que recibimos esa información, como por supuesto contrastarla, también mejorar la redacción, citar apartados, ideas y demás. Miren este artículo. Elaboración de diarios de campo, y pues eso ahora los conocen diarios de aprendizaje porque no son de campo, porque los podemos hacer digitales, y es el seguimiento a un evento en particular y pues como documentando qué pasa con eso allí, a través de texto o a través de imagen, porque también puede ser a través de la toma de fotografías, por ejemplo un proceso de descomposición, bueno, etc., un proceso de crecimiento, entonces que el estudiante vaya documentando qué pasa con eso, y eso se puede trabajar pues en el aula, pero también se puede utilizar, por ejemplo, el Padlet que ustedes vieron allí ahorita donde dejaron los mensajes, muchos profesores también los utilizan ahí y van dejando el avance de lo que va sucediendo y todos lo pueden ver, todos pueden ver las evidencias que se van documentando allí de manera digital. Se puede utilizar también documentos de Google, se puede utilizar OneDrive, es decir, ahí podemos utilizar simplemente la estrategia, nos va a dar el principio para que nosotros podamos escoger alguna herramienta que se facilite para que los estudiantes compartan texto y pongan de pronto imágenes o videos si es que el caso lo requiere o lo necesita. También la creación de historias, entonces construcción de pequeñas historias, esas historias pueden ser de forma escrita o también de forma actuada o representada cumpliendo unos roles específicos. Esto cada vez tiene como más auge en las universidades, la posibilidad de representar alguna situación en particular de forma actuada. ¿Y cómo lo podemos hacer virtual? Bueno, eso tiene muchas formas, hay herramientas que nos permiten la construcción de historietas, pero también hay la posibilidad de que se grabe el video, pero también hay la posibilidad de que nos conectemos de forma virtual en una plataforma y lo hagamos en vivo y en directo. Entonces ahí, ¿qué es lo que ustedes como docentes van digamos, como anticipar con cuál estrategia sería mejor trabajar? Sí, dependiendo del público con el que estén. Dentro de la información que se brinda, también podría dar información de cómo, usando la herramienta, verificamos el cumplimiento de un aprendizaje. Por ejemplo, si yo les digo, elaboren un mapa conceptual, o sea, eso, la complejidad del mapa, la estructura, la actitud, cómo es, o sea, ¿qué elementos debo mirar para determinar el logro del objetivo de aprendizaje? No hay algún tipo de
Eso lo vamos a ver en la última sección, que es la de retroalimentación, porque eso lo hacemos a través de la rúbrica o a través de un checklist que podemos construir nosotros o que podemos descargar de alguna plataforma libre. Hay una especialmente que yo les recomiendo ahí que se llama RubyStar, si no estoy mal, donde muchos docentes del mundo han cargado rúbricas ya, por ejemplo, para evaluar foros. O le preguntamos a ChatGPT y ChatGPT nos ayuda a construirla y nosotros le ajustamos algunas cosas. Entonces, ¿qué criterios? Por ejemplo, la dimensión, por ejemplo, la cantidad de conceptos que se abordan. Bueno, él ahí nos va a dar como unas opciones y ya el otro miércoles lo vamos a revisar. Ya para la evaluación de los elementos. Listo. Bueno, otra estrategia que podemos utilizar es el uso de pizarras o murales. Esto pues creo que se viralizó en la pandemia, todo el mundo lo utilizaba y era la posibilidad de crear un mural para que los estudiantes compartieran ideas o por ejemplo que utilizaran algún tipo de tablero tipo whiteboard para hacer alguna construcción en línea de la información. Sigue teniendo vigencia, eso pues dependerá de la estrategia que se utilice. Por ejemplo, aquí les dejo una herramienta que se llama Trello, que a mi parecer para, por ejemplo, manejar proyectos es muy útil porque permite incluso en el trabajo, pero también cuando estamos estudiando, hacer seguimiento a los proyectos por etapas, de en qué estoy, qué me falta y demás. Entonces podemos hacer seguimiento. Tengo un caso de una profesora en la universidad que toda su materia la maneja por Trello, ella no maneja aulas virtuales, pero todo lo tiene en Trello y es un Trello súper ordenado. Les voy a compartir el ejemplo. Le documentamos el caso y se le grabaron los videotutoriales de cómo tenía ordenado su Trello para las distintas etapas de su proyecto. Entonces, de pronto les puede resultar útil esa herramienta, es bastante completa y de forma gratuita nos ofrece bastante, que es lo importante, creo yo, porque pues hay herramientas que son muy buenas, pero por ejemplo como Mural o Miro, que son muy buenas, sobre todo Miro, pero no sé si la conocen, pero en la versión gratuita nos permite muy poco y pues tendríamos que entrar a pagar. Miro es como un lienzo infinito para construir, por ejemplo, mapas mentales de manera colaborativa. Es muy interesante, pero lo que les digo, en su versión gratuita es muy limitada. ¿Acá? Sí, para Miro. Sí, de pronto la universidad puede tener licencias porque en el caso de nosotros tenemos también algunas licencias de programas que han sido comunes y que los profesores han demostrado interés por tenerlos y se han adquirido. Entonces puede que tengan esa, de verdad que Miro es increíble, o sea, es muy potente, es una herramienta muy potente que ojalá pudiéramos tener, pero pues nosotros no la tenemos, pero sí he visto profesores que tienen esa versión paga y es tremenda, porque es un lienzo infinito donde puedes trabajar, todos los estudiantes se conectan al tiempo, tú les envías y ellos se conectan al tiempo en el espacio, trabajan, tú puedes ir monitoreando lo que están haciendo, están construyendo el mapa, poniendo ideas, es muy, muy chévere para trabajo colaborativo. Perdón, qué pena. No Sí, se llama Miro, como el pintor, Miro, sí. Esa es muy chévere, pero lo que les digo, en su versión gratuita es un poco limitada. Sí, elaboración de recursos educativos digitales por parte de los estudiantes. Como yo les decía, pues cada vez los lenguajes varían. Ya no solo estamos hablando del lenguaje escrito, sino que también es el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, el lenguaje visual. Y la idea es que nosotros propendamos porque nuestros estudiantes construyan también recursos que incluso posteriormente nos sirvan a nosotros para nuestra asignatura y los podamos aprovechar. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden realizar una labor, por supuesto con el acompañamiento de ustedes, de realizar buenos videos, material interactivo, y ustedes pueden capitalizar eso después y compartirlo, por ejemplo, en sus espacios virtuales y pueden otros compañeros revisarlo y utilizarlo. Como yo les comentaba ayer, nosotros ya tuvimos ese proceso con construcción de objetos virtuales de aprendizaje y para nosotros ha sido un proyecto muy potente donde ya hay 5 docentes vinculados y tenemos un proyecto similar también en otra facultad de producción de recursos educativos digitales por estudiantes y ya tenemos un banco que supera los 100 recursos construidos por estudiantes, pero con la supervisión, por supuesto, del docente con una rúbrica. La rúbrica es la que nos permite decir qué es lo que yo espero de esto
que yo le pueda revisar, por ejemplo, si el estudiante va a hacer un video, le pueda revisar el guión para que el video quede de buena calidad, porque si voy a revisar es al final el video, pues el video va a tener seguramente todas las imprecisiones que no se corrigieron en el guión. Entonces, lo que hacemos es garantizar que el estudiante hace una planeación de su recurso educativo digital y cumple unas fases para que al final cuando entregue el producto pues sea un producto que realmente pueda ser revisado por otros compañeros y que pues no tiene imprecisiones conceptuales, históricas, entre otros. Entonces es una buena estrategia construir infografías, videos, videotutoriales y demás. Una pregunta, Ajá. ahí en la herramienta hay una herramienta que se llama Loom o es Zoom. No, se llama Loom. ¿Loom? Sí. Toca revisar todo ese mundo. Sí, ahí les dejo y pues tengo otras que también les compartiré si me lo permiten. Y ahí miran ustedes qué les puede funcionar. Yo creo que a cada profesor le funciona algo distinto. Ya les explico esa de Loom. Bueno, Loom es una herramienta que nos permite grabación de videoclases. Es muy sencilla también de manejar. Yo le comparto mi presentación a la vez que él me toma mi fotito así chiquitica, redondita en una esquina. Y yo voy explicando mi diapositiva mientras está mi carita pequeñita, redondita en una esquina. Ustedes van a ver un ejemplo porque yo les dejé como recomendada una videoclase que tengo grabada, mía, y entonces esa la grabamos con esa herramienta. Y al final ustedes tienen una videoclase que pueden compartir en su aula, grabada con esta herramienta porque realmente es muy sencilla. ¿Permite hacer edición? Permite hacer edición, sí. No, porque yo conozco otra que nos recomendaron hace un año, creo, en un taller, un curso que ¿Cómo que se llama? Se llama OBS. Ah, OBS no, Studio. esa no la conozco. Ay, sí. OBS Studio. Sí, también tiene la opción. Ujú. Exacto. Sí. Ujú. Sí. Es sencilla de manejar porque sí tiene muy como esa lógica. L-O-O-M, Loom. También hay otra que se llama Screencast, o sea, de estas hay un montón, pero esta es buena, esta la conozco, es buena, y también Screencast la conozco y es buena también. Sí tiene, como todas, tiene una versión gratuita y de ahí para allá tiene una versión que es paga. No me acuerdo muy bien qué es lo que permite la versión gratuita, pero creo que sí da buenas opciones. Foro, que nos permite hacer debates asincrónicos, pero también los podemos hacer sincrónicos a través de alguna herramienta de videoconferencia que tengamos, es decir, que sí es posible manejar esos debates. ¿Qué es allí lo importante? Que ustedes definan muy bien cuál es el objetivo del debate al final, que se puedan plantear esas preguntas detonantes de manera clara, y si es necesario o si es un debate que va a tener, por ejemplo, roles, tener muy claro cómo van a ser esos roles y distribuirlos para que cada participante esté preparado para poder asumir el rol que le corresponde, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer un debate y el debate tiene que ver con una temática específica y necesitan hacer más como tipo juego de roles, entonces definir muy bien qué papel va a cumplir cada quien para que el debate pues se haga de manera organizada. Igual en el foro, si ustedes necesitan comentar un proceso, un artículo, un video, una película, pues simplemente enuncian qué es lo que el estudiante tiene que revisar primero, después le dan perfectamente la indicación de cuántos caracteres tiene que tener su participación, cuántas participaciones tiene que hacer, con cuántas respuestas de sus compañeros tiene que interactuar. Todo eso lo pueden dejar allí estipulado para que para el estudiante sea claro al momento de participar cuáles son las condiciones que tiene. Y los portafolios digitales de aprendizaje, que como les decía, pues es una herramienta muy interesante. Hay en algunas profesiones que esto es más común que en otras. Por ejemplo, yo soy comunicadora social y en mi caso, en mi carrera es bien popular que nosotros terminemos con un portafolio construido. Entonces, todos los entregables que íbamos desarrollando pues iban sumando a nuestro portafolio y en estos tiempos pues la gente tiene sus portafolios que son digitales, es decir, hay herramientas que les permiten ir ordenando y al final terminan con un blog donde muestran todos los videos que hicieron, todas las fotos que tomaron, todos los proyectos que desarrollaron, y ya eso es tu hoja de vida, porque ahora la mayoría de las hojas de vida pues son páginas web. Entonces,
La idea es que si vamos a construir ese portafolio, pues que tenga como un sentido qué es lo que el estudiante va a ir colocando allí. Un avance sobre un proyecto también se puede, lo voy documentando. Hay muchos espacios ahora que lo permiten, ahí pongo ejemplos. En Moodle se puede hacer, como les dije, o en la herramienta de blog o en la herramienta de wiki, pero también pueden en espacios de blog que son gratuitos como Wix, que permite construir unas páginas web increíbles y unos blogs increíbles, totalmente gratuitos. Entonces, pues hay herramientas allí interesantes. Y para cerrar, hay pruebas o prácticas de laboratorio, que estas ustedes las conocen mejores que yo. Y aquí hay un tema, y es que en tema para manejar esto virtual, y ustedes ya lo vivieron, es muy complejo. Entonces, normalmente, por eso la virtualidad siempre requiere de un elemento de presencialidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de virtualización de temas de laboratorios, son virtualizaciones muy costosas, porque normalmente estamos hablando de simulaciones. Vamos a simular un ambiente que existe en lo virtual. Por ejemplo, debates de Naciones Unidas, resolución o negociaciones. En la última maestría que hice, nosotros hacíamos, por ejemplo, negociaciones, nos ponían un rol, entonces no, usted es el dueño de la empresa y usted es el presidente del sindicato, a cada quien le nombraban su rol, le daban sus tareas en una hoja en el aula virtual, uno ingresaba a la sesión y empezábamos todos a cumplir el rol que se nos había indicado para poder hacer la negociación, y el profesor a partir de sus criterios iba tomando los puntos que iba dando la negociación. ¿Sí? Sí, exacto. Muy desde ese modelo, pero se puede aplicar a cualquier otro tipo de rol o de actividad que nosotros queramos desarrollar, particulares del área disciplinar. Y pues el role-playing o teatro también se utiliza. Aquí también me faltó el escape room, que también es algo que ha tomado como mucho auge en el último tiempo, y es los juegos aquellos que tienen unas pistas que yo voy resolviendo para salir de un lugar determinado. Ya hay muchas simulaciones de esto virtual, hay también otras que funcionan de forma física. En físico hay en Villavicencio hay uno para entrar con los hijos. Entonces uno entra y es un escape room literal, pero ya no. Acá hay. Con llaves. Acá hay, y uno escoge la situación que quiere simular. No sé, quiero simular un ataque, y son unas cosas súper fatales, de verdad, yo no podría, es como un ataque terrorista, un terremoto, son cosas así, no quiero estar ahí. Pero como que esto pues también permite otras exploraciones. Y las estrategias continúan, pues hay muchas más. Estos son algunos pequeños ejemplos de lo que se puede utilizar, pero seguramente pues ustedes tienen otra lista que pueden ahí además ir, sería chévere, agregando para que todos tengan más ideas para hacer las estrategias evaluativas. Al final, como les decía, no es que usen todo esto, por supuesto que no, esa no es la idea, sino que ustedes evalúen de todo eso qué puede funcionar para lo que ustedes tienen en sus asignaturas, porque eso depende. Porque es que en pandemia fue todo eso. Claro. 2 humanitas de 6 a 8. Y pueden hacer la misma actividad. Por ejemplo, si yo vi que el Padlet en el que ustedes ingresaron y dejaron los mensajes, no estamos conectados al mismo tiempo, pero la actividad está fluyendo y ustedes pueden entrar en cualquier momento a resolverla. Eso es un ejemplo de una actividad asincrónica. Sincrónica es que entonces vamos a hacer un debate y entonces todos nos conectamos a las 9 de la mañana porque vamos a debatir sobre, no sé, el impacto de la evaluación en los estudiantes de tal semestre. No sé, estoy poniendo cualquier ejemplo. Y entonces nos conectamos al mismo tiempo y hacemos el debate. O vamos a hacer un juego de rol y todos nos vamos a conectar a cumplir con un rol. Vamos a hacer una asamblea de las Naciones Unidas y entonces todos nos reunimos. Esa es la diferencia entre las dos son virtuales, las dos se pueden aplicar también cuando tenemos escenarios, por ejemplo, de clases híbridas, es decir, un grupo aquí, otro en la casa, y pues nos funciona. Inicialmente, la actividad, si ustedes ya tienen una actividad que ustedes dicen, no, con esta me voy, podemos trabajar con esa, pero la idea es que, por supuesto, haya uso de tecnología digital en la actividad, y podemos revisarla. ¿Cuál es digamos, como mi planteamiento? Que la puedan construir diciendo qué actividad es, cuáles son las instrucciones que ustedes les dan a los estudiantes de esa actividad, qué herramienta se va a utilizar. Puede ser una actividad muy grande como una actividad muy sencilla, es decir, es dependiendo de lo que ustedes tengan en sus planes de trabajo, y que el miércoles esa actividad nos funcione para hacer la rúbrica. Entonces vamos a construir la rúbrica a partir de esa actividad, ¿sí?
Si son preguntas objetivas, no hay rúbrica. Entonces, eso es importante. Entonces, sería chévere una actividad donde puedan hacer rúbrica para que una vez ustedes también hagan el ejercicio de la construcción de la rúbrica y cómo se hace eso. Que no es fácil. Sí, no, las rúbricas son complejas, pero, y esto es algo bueno, hay muchas rúbricas que ya están construidas y que están de manera gratuita compartidas o que la inteligencia artificial nos ayuda a construir, pero son muy importantes para el proceso evaluativo, sobre todo de actividades que no tienen una calificación objetiva, no es un número, no puedo decir, es que si seleccionó la A era buena, ya está calificada, pero si no, para que poderle dar esa retroalimentación al estudiante necesito esa rúbrica porque es la que me va a dar la explicación clara de en qué falló el estudiante, ¿sí? Yo fijé 3 criterios, esos 3 criterios tienen unos niveles y esos niveles van de este a este y cada nivel tiene asociado un número y entonces este es el resultado porque estás ubicado en el nivel 3 y no en el 4. O sea, eso es muy importante. Entonces, esa es la actividad, o sea, la primera actividad, los que ya participaron en el tablero, todo esto, por supuesto, lo del tablero y demás se los comparto como memoria del espacio porque les queda a ustedes también. La segunda actividad es pensar esa estrategia de evaluación de su programa, pero nuevamente no es hacer una actividad X, sino una que les pueda funcionar a ustedes dentro de su resultado. ¿Por qué? Porque vamos a recuerden que quiero que la hagan pensando en el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y que la podamos revisar de manera crítica y decir, bueno, ¿esto realmente le apunta a ese resultado? ¿Cómo voy a medir esto? Y que podamos ver todas esas variables para que ustedes también cuando estén en la construcción de sus actividades lo puedan ver así. Y posteriormente que podamos construir esa rúbrica y ya ustedes esa actividad les quede check y con base en esa puedan hacer otras. ¿Por qué? Porque pues el sistema como tal no lo vamos a poder construir, es bastante trabajo. O sea, hacer un sistema evaluativo, pues ustedes ya vieron que tiene sus bemoles y también ustedes lo hacen a diario. Entonces ese es mi planteamiento. No sé cómo la ven y cómo se sienten al respecto. La idea es que tengamos la actividad ya definida para el miércoles. Si me la pueden compartir por el espacio de tareas de Moodle antes, bien. Es decir, todo el planteamiento de la tarea. Es decir, yo voy a... Un ejemplo es con la misma guía que nosotros les entregamos a ustedes aquí.